Hola chicos, vamos a ver la segunda y última parte del trabajo práctico que trata sobre el impuesto sobre los bienes personales. Ya es el último práctico de este ciclo de cursado virtual del 2020. Así que bueno, por fin hemos llegado al final y último práctico. En esta segunda parte del práctico número 20 sobre el impuesto sobre los bienes personales, vamos a referirnos específicamente a lo que tiene que ver con la determinación de la base imponible, la liquidación del impuesto, y vamos a abordar un temita que se llama responsables sustitutos, denominados por el artículo 25.1 de la ley. Con respecto a la liquidación, a la determinación de la base imponible, ustedes hasta la clase virtual anterior aprendieron y desarrollaron los artículos que tienen que ver con la evaluación de los bienes, tanto los situados en el país como los situados en el exterior. Solo queda un conjunto de bienes a analizar, y es lo que vamos a hacer ahora. Eso tiene que ver con los objetos personales y del hogar, que están normados por el artículo 22, inciso G de la ley. Aquí hay algo que tener muy en cuenta. Estos bienes del hogar muchas veces pueden estar informados o no. En el caso nuestro, en el práctico, en el punto 5, inciso E, me informa que este contribuyente posee bienes del hogar y de uso personal por un monto de 150.200 pesos. Ese dato puede estar o puede no estar, porque muchas veces es un dato que no está informado por el contribuyente. Pero ¿qué es lo importante que ustedes tienen que saber? Que esos objetos personales y del hogar siempre van a formar parte de la evaluación de los bienes. Tengamos o no tengamos el dato, prácticamente se calculan en forma automática con el porcentaje determinado por ley. Porque el artículo 22, inciso G, me indica que los bienes del hogar no pueden ser inferiores al valor que surja de aplicar el 5% sobre la totalidad de los bienes situados en el país, más los inmuebles situados en el exterior. Sobre ese valor, yo calculo el 5% y la evaluación de los bienes del hogar no puede ser inferior. Si yo tengo el dato de esos bienes, lo comparo con ese 5%. Si no tuviera el dato del valor de esos bienes, será el 5% la evaluación final de los bienes del hogar. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que los bienes del hogar siempre van a estar presentes en el detalle de los bienes del contribuyente. De esta manera, si ustedes se van a la solución, ¿qué tienen? Tienen un cuadro donde ya se hace la determinación de la base en función a lo que se fue evaluando. De esta manera nosotros ya tenemos los bienes situados en el país, bienes situados en el exterior. Y si ustedes se fijan, los últimos bienes que se calculan son los bienes del hogar, después de lograr un subtotal de bienes situados en el país y bienes situados en el exterior. Entonces, si se van al margen derecho de la solución, ahí tenemos el cálculo del tope, no del tope, del valor mínimo que tienen que tener los bienes del hogar. Por eso es que sumamos bienes del país, 2.717.120, o sea, el total de bienes situados en el país, más el valor de inmuebles, 2.392.000. Eso me da una suma de 5.109.120,50, que aplicándole el 5% obtengo el valor de los bienes del hogar. Comparado con los 150.000 que tenemos nosotros informados en el temario, obviamente yo tengo que tomar el mayor, porque recuerden, el valor de esos bienes no puede ser inferior
al 5% calculado. De esta manera, nosotros ya podemos determinar el total de los bienes situados en el país, que en este caso suman 2.972.576,53 y los bienes situados en el exterior 3.680.000. En función a lo que ya hemos analizado en la diapositiva anterior, nosotros ya tendríamos la base imponible para el cálculo del impuesto. Pero tal cual lo dice la diapositiva, antes de realizar el cálculo del impuesto es necesario recordar lo siguiente. Actualmente, con las modificaciones que ha sufrido la ley, tenemos que tener en cuenta un procedimiento específico. ¿Por qué? Porque el punto 1 me aclara y me dice, el impuesto actualmente se calcula para los bienes del país por un lado y para los bienes en el exterior por otro lado. Esto es sencillamente porque para los bienes situados en el país hay una alícuota determinada, una escala de alícuota determinada, y para los bienes situados en el exterior hay otra tabla de alícuotas determinada. Entonces, punto 2. En primer lugar, se determina el impuesto correspondiente a los bienes situados en el país, para los cuales se aplica una tabla dispuesta en el artículo 25, primer párrafo de la ley. Se considera un mínimo no imponible de 2 millones de pesos para el total de bienes y para el caso de inmuebles destinados a vivienda se considera un mínimo de 18 millones. Esto es para los bienes situados en el país, que ya más adelante lo analizamos con el práctico. En segundo lugar, se determinará el impuesto que recaerá sobre los bienes situados en el exterior. Y para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para el cálculo del impuesto nos tenemos que valer de lo que dice el segundo párrafo del artículo 25 de la ley y la tablita dispuesta por el decreto 99/2019. Porque al igual que nosotros hicimos en el caso de bienes situados en el país, tenemos que buscar el tramo de alícuota correspondiente en función a la evaluación de los bienes. En el caso de bienes situados en el país, en el artículo 25, primer párrafo, tomamos la tablita, sumamos los bienes del país, ubicamos el tramo y tomamos el importe fijo más alícuota. En el caso de bienes situados en el exterior, para nosotros ubicar el tramo de alícuota, debemos, tal cual lo dice el 3.a de la diapositiva, debemos sumar los bienes del país más los bienes del exterior para analizar el tramo de alícuota a aplicar sobre los bienes situados en el exterior. De esta manera determinamos el tramo de alícuota. En el caso de los bienes situados en el exterior, se le debe detraer previamente si es que ha quedado un remanente del mínimo no imponible de 2 millones de pesos utilizados para bienes situados en el país. Recién sobre esa diferencia se aplicará la alícuota determinada en el 3, según el procedimiento del 3.a. Siguiendo las instrucciones y el procedimiento planteado en la diapositiva anterior, ustedes observan que en la solución justamente se dividen los cálculos por tipo de bien. Por un lado está el cálculo del impuesto sobre los bienes situados en el país y por el otro lado el impuesto calculado para los bienes situados en el exterior. Empezamos con el procedimiento descripto. Tomamos el total de bienes situados en el país, le restamos el mínimo no imponible del artículo 24 de la ley de 2 millones de pesos y llegamos a la base imponible de 972.576,53 para bienes situados en el país. Si nosotros llevamos esa base imponible al cuadrito de alícuotas, el cuadrito de escalas de alícuotas del artículo 25, primer párrafo,
logramos determinar que para esta base yo debo tomar el 0,5% de alícuota y no tiene importe fijo. Entonces, los bienes del país tributarán un impuesto, determinan un impuesto de 4.862,88. Ahora nos traslademos al cálculo de los bienes situados en el exterior. Para este caso, nosotros tomamos el total valuado de 3.680.000. A eso le deberíamos restar un mínimo no imponible. ¿Cuál es ese mínimo? Tal como lo dije en la diapositiva anterior, sería un remanente, si hubiera, de los 2 millones de pesos no utilizados que resté sobre los bienes situados en el país. En este caso, los 2 millones fueron totalmente absorbidos por los bienes situados en el país, por lo tanto no puedo restar nada sobre los bienes situados en el exterior. ¿Y qué alícuota le aplico? Bueno, me voy a la tablita del decreto 99, y debo sumar bienes situados en el país, 2.972.576, más bienes situados en el exterior, 3.680.000. Eso me ubica a mí en el tercer renglón o tercer tramo de la tabla, o sea, bienes que van desde 6.500.000 a 18 millones. Esa es la manera de ubicar la alícuota a aplicar, en este caso 1,8%, que es aplicado directamente sobre los bienes situados en el exterior, o sea, sobre 3.680.000, lo que me determina un impuesto sobre los bienes personales, sobre los bienes situados en el exterior, de 62.240, que sumado a los 4.862,88 del impuesto sobre los bienes situados en el país, determinamos un impuesto para el 2019 de 71.102,88, que sería el mismo a pagar porque no hay anticipos ingresados. Para terminar el práctico, vamos a abordar el último temita que tiene que ver con responsables sustitutos. Nosotros vamos a analizar únicamente los sustitutos dispuestos por el artículo 25.1. ¿Y quiénes son esos sustitutos? Esos sustitutos tienen que ver con las sociedades que están regidas por la ley 19.550. ¿Y por qué hablamos de sustitutos? Si ustedes analizan conmigo la diapositiva, me dice: el gravamen se aplica sobre las acciones o participaciones en capitales de sociedades regidas por la ley 19.550 y sus modificaciones. Es la sociedad la que liquida e ingresa el gravamen por los socios y tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado. ¿Qué quiero decir con esto? La sociedad toma el lugar del socio y por ley está obligada a pagar el impuesto que le correspondería a esos socios. Eso por el artículo 25.1, que las denomina responsables sustitutos. Toman el lugar del socio. A su vez, ese mismo artículo 25.1, tercer párrafo, dispone que el ingreso de ese impuesto que hace la sociedad lo puede cobrar, le puede reclamar al socio. Por lo tanto, queda claro que este impuesto pagado por la sociedad no es un gasto para la misma, se transforma en un crédito para la sociedad, ya que está teniendo derecho al reintegro del mismo. Ahora bien, el importe del gravamen no se liquida sobre la totalidad de los socios. El artículo 25.1 me dice, en el primer párrafo, me dice quiénes son los sujetos
sobre los cuales la sociedad debe pagar el impuesto. De esta manera, el importe del gravamen se va a liquidar sobre las participaciones de los siguientes socios: todos aquellos que sean personas humanas y o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior, y todas aquellas que sean sociedades y o cualquier persona jurídica domiciliada en el exterior, por la presunción del artículo 25.1 segundo párrafo. Esta es una presunción que no admite prueba en contra, porque considera que a pesar de que estamos hablando de sociedades o personas jurídicas domiciliadas en el exterior, indirectamente pertenecen a personas humanas o sucesiones indivisas. Queda claro, entonces, que las sociedades del país que sean socios de otras sociedades regidas por la 19550 no serán partícipes del cálculo de este impuesto. Bueno, para determinar entonces el impuesto que va a tener que calcular y pagar la sociedad, vamos a tener necesidad de analizar el artículo 20.2 del decreto reglamentario. Yo voy a tratar de ser resumida por una cuestión de tiempo, por supuesto, pero es muy importante que lo analicen bien al artículo. Yo voy a dar algunas características que son importantes. Como primera característica, debo decir, el primer párrafo me dice que el impuesto que se liquide tendrá carácter de pago único y definitivo. O sea, la sociedad lo liquida, lo paga y ahí termina la historia del cálculo y del ingreso del impuesto. Es la sociedad la que después, como ya les dije anteriormente, se deberá cobrar de los socios. Segundo punto. El segundo párrafo me aclara que el impuesto se va a liquidar considerando la diferencia que surja entre el activo y el pasivo de la sociedad correspondiente al 31 de diciembre del año respectivo, y siendo aplicado obviamente sobre los socios que tenga que hacerlo. El tercer párrafo me aclara que cuando ese patrimonio neto de la sociedad al cierre haya considerado aportes irrevocables para futura integración de acciones, los mismos deberán detraerse previamente. Y el cuarto párrafo, y desde el cuarto párrafo mejor dicho, me da ciertas aclaraciones que tienen que ver cuando el cierre económico de la sociedad sea diferente al 31 de diciembre. ¿Por qué me aclara esto? Porque recordemos que el impuesto sobre los bienes personales no se aplica sobre las sociedades, se aplica sobre las personas humanas y sucesiones indivisas. Pero, como en este caso ha reemplazado al socio por la sociedad para que liquide y pague el impuesto, ¿qué puede pasar? Que el cierre de la sociedad sea diferente al 31 de diciembre. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Hay movimientos que se han producido entre el cierre de la sociedad, cuando no es igual al 31 de diciembre, y el 31 de diciembre. Eso aparece a partir del cuarto párrafo con los denominados aumentos o disminuciones de capital. De esta manera, cuando habla de aumentos de capital, me dice, son aquellos originados en la integración de acciones o aportes de capital, incluidos los irrevocables para la futura integración de acciones, verificados entre el cierre comercial y el 31 de diciembre del periodo fiscal que se liquida. Cuando habla de disminuciones, me habla de dividendos producidos en el ejercicio comercial cerrado por la sociedad que efectuó la distribución durante el periodo que se liquida el impuesto y puestos a disposición en el transcurso de este último. Y aparte de los dividendos, también incluye las utilidades distribuidas por sociedades. Recordemos que cuando hablamos de dividendos hablamos de sociedades anónimas
Y cuando hablamos de utilidades distribuidas, hablamos del resto de la sociedad. Bien, entonces, considerando esas situaciones, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Tenemos que analizar lo que dice el temario, porque el temario habla de una persona física, el señor Suárez. En el punto 4 del temario me habla de las inversiones que tiene Suárez. Y cuando nosotros analizamos el 4A, analizamos acciones que posee el señor Suárez dentro de una sociedad anónima, que en su momento, cuando se estuvo analizando la evaluación, eso quedó pendiente. ¿Por qué? Porque ya el señor Suárez no tributa directamente sobre esa participación. Lo hace el responsable sustituto a través de lo dispuesto por la ley. Entonces, ¿qué tenemos que analizar nosotros acá? Tenemos que analizar a Wilson, Sociedad Anónima, que es el sujeto que calculará e ingresará este impuesto por los socios. Dentro de los datos que tenemos en el temario, me dice que se trata de una sociedad anónima que no cotiza en bolsa, pero está regida por la ley 19.550, así que por lo tanto, de cajón, responsable sustituto. Y me dice que el cierre del ejercicio de la firma opera 31 de octubre del 2019. Y el patrimonio neto es de 1.040.000. Y me da a posteriori el detalle de quiénes son los socios. Los socios son el señor Suárez, que es residente en el país, el señor Del Pero, que es domiciliado en el Uruguay, la Gran Inversión, que es una sociedad constituida en el país, Río de la Plata Sociedad Anónima, que es una sociedad constituida en Uruguay. Entonces, vamos armando el papel de trabajo, porque yo lo primero que tengo que determinar, recuerden, es la lista de socios sobre los cuales voy a calcular y voy a pagar el impuesto. Hablando de Wilson, Suárez es residente en el país, por lo tanto, la participación de él va a estar grabada en este cálculo. Del Pero, que es una persona humana domiciliada en el exterior, también va a estar grabada la participación para el cálculo del sustituto. La Gran Inversión Sociedad Anónima, que es una sociedad constituida en el país, no va a participar de este cálculo. Recordemos que estos no forman parte de los socios que están alcanzados por este gravamen. Y Río de la Plata, Sociedad Anónima, sociedad constituida en el Uruguay, sí va a formar parte del cálculo, porque recuerden la presunción sobre las personas jurídicas domiciliadas en el exterior. Se presumen que pertenecen a personas humanas o sucesiones indivisas en forma indirecta. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? El patrimonio al cierre del 31 de octubre del 2019 es de 1.040.000. Si yo les aplico el 25% que les corresponde a cada uno de ellos, porque recordemos que el capital social está representado por 200.000 acciones y que cada uno de los socios participan con 50.000 acciones cada uno. Por lo tanto, la participación de cada uno es del 25%. Eso aplicado sobre el 1.040.000 me determina una participación grabada de 260.000 para cada uno. La sociedad cierra el 31 de octubre. El cálculo que yo tengo que hacer es hasta el 31 de diciembre. Me obliga a los análisis ya anteriormente descriptos, aumentos o disminuciones. En este caso, el temario me explica que cada uno de los socios ingresaron 100.000 pesos en concepto de aportes irrevocables para aumento del capital de la sociedad. Eso forma parte de los aumentos grabados que se producen entre el cierre económico de la sociedad y el 31 de diciembre. Por lo tanto, la nueva base o el total de la base grabada van a ser los 260.000 que le corresponden a Suárez, a Del Pero y a Río de la Plata,
más los 100.000 que aportaron cada uno como aporte irrevocable. Eso me determina una nueva base imponible de 360.000 para cada uno. Estamos hablando de importes iguales porque todos hicieron en la misma medida lo mismo. Entonces, la nueva base está dada por 360.000 para cada uno, que hacen un total de 1.080.000, a la cual, base imponible a la cual le debo aplicar el 0,5% como única alícuota de impuesto, y determina un impuesto a ingresar por Wilson, sociedad anónima en carácter de sustituto, de 5.400 pesos. En esta última diapositiva podemos advertir ya sobre el impuesto que tiene que pagar la sociedad como sustituto, cuánto debería ésta pedir de reintegro a cada uno de los accionistas. Y se lo determina en función a la base imponible que le corresponde a cada uno, 360.000, que representan el 33,33%, que calculado sobre el impuesto determinado será lo que les corresponde a cada uno reintegrar a la sociedad.